Bueno, siguiendo con el tema 22, el daño nos pide otra vez, ¿verdad? Concepto y especie. Bueno, el daño, como habíamos dicho, es toda lesión patrimonial o moral, ¿verdad? Que sufre una persona o el denominado acreedor. Acreedor porque tiene el derecho de exigir el resarcimiento, ¿verdad? Es el, perdón, es el desmedro sufrido en los bienes y por la utilidad dejada de percibir, que era el lucro cesante, y también por, las afecciones espirituales o internas de una persona. Eso es el daño. Bueno, el artículo 1835 de nuestro Código Civil permite distinguir tres categorías diferentes de daños. El primero es el daño causado a la persona en su salud o en su vida, ¿verdad? Que en el ejemplo del daño del accidente de tránsito, entonces yo sufrí un daño en mi persona, ¿verdad? Porque tuve que recurrir a o la víctima tuvo que recurrir a un centro asistencial para ser atendido, eh, y exageramos un poco luego en que el conductor tuvo una fractura en la pierna, ¿verdad? Todo eso son daños causados en la persona o en su salud, ¿verdad? Y puede ser también en su vida. Si alguien falleció en un accidente, entonces se puede pedir el daño por el fallecimiento de esa persona, ¿verdad? Después tenemos el daño causado a sus bienes. Primero era en la persona, en su salud, en la misma persona, en su salud o su vida. Y después tenemos el daño que se ha causado a sus bienes. Cualquier daño ocasionado a nuestros bienes, la persona que así lo hizo tiene la obligación de reparar, de resarcir. En el accidente de tránsito que vimos es la reparación del vehículo, ¿verdad? Entonces, ese es la obligación de resarcir. Y el tercero es el daño causado a las personas en sus facultades o en sus afecciones legítimas, lo que viene a ser el daño moral, espiritual, como se dice también, ¿verdad? Lo que uno sufre por dentro, ¿verdad? El dolor, la angustia, etcétera. Bueno, entonces las tres diferentes categorías de daños en este caso son causados a la persona en su salud o en su vida, en sus bienes, en su patrimonio, y el daño en sus afecciones íntimas o daño moral, ¿verdad? Bueno, el daño moral, como lo había dicho, se ocasiona exclusivamente en la esfera espiritual o interna del individuo, ¿verdad? No se ve directamente así a simple vista lo que es el daño moral, ¿verdad? Pero se debe de justificar también ese daño. Por ejemplo, por la pérdida de un niño se presume, de un hijo, por ejemplo, un familiar, se presume de que existe un daño moral, ¿verdad? No puede no existir un daño moral, ¿verdad? Por la pérdida de un ser querido. Pero para establecer la gravedad o el monto que se tiene que conceder en este sentido como resarcimiento, es conveniente que se plantee o se presente ¿cómo es que se llama? Un dictamen médico o una pericia médica a través de un psicólogo o psiquiatra, dependiendo de la magnitud o gravedad del daño moral sufrido. Eso no se olviden eventualmente cuando le toque plantear una demanda así, de que se tiene que, porque la gente pide 500 millones, 1000 millones por daño moral, porque es la pérdida del ser querido, pero nunca presenta una prueba sobre eso, ¿verdad? Existe una presunción, obviamente, ¿verdad? Si un familiar mío muere en un accidente de tránsito, obviamente que yo voy a tener sentimientos negativos, digamos, en el sentido de que voy a tener una dolencia íntima, ¿verdad?
pero hay que darle más pruebas al juez, ¿verdad? Entonces usted tiene que presentar un dictamen de un psicólogo que él estuvo en depresión, que estuvo mal en un tiempo, o una pericia dentro del proceso mismo, ¿verdad? A través de eso se puede demostrar que existió una afección, un dolor interno de una magnitud elevada, ¿verdad? Que solamente los médicos pueden determinar. Entonces es bueno que planteen eso, que ofrezcan como prueba eso, si quieren un monto superior, ¿verdad? Porque si no el juez le va a dar lo mínimo, ¿verdad? Solamente por la presunción esa del dolor por la pérdida de un ser querido. Y si están al otro lado defendiendo a quien ocasionó el daño, bueno, al momento de presentar sus alegatos te van a decir, bueno, no demostró a través de una pericia o un dictamen médico el daño sufrido en tal extremo, y por lo tanto van a pedir que no se le atribuya suma alguna, ¿verdad? O sea que va a depender del ángulo o de la ubicación de cada uno como profesional abogado. Bueno, después nuestro programa nos pide la doctrina de la responsabilidad en el Código Civil paraguayo y establece la responsabilidad civil por hecho propio, responsabilidad civil por hecho ajeno y la responsabilidad sin culpa. Bueno, vamos a mirar nuestro código en esta parte, en este sentido, ¿verdad? El artículo 1833 de nuestro Código Civil expresa que el que comete un acto ilícito queda obligado a resarcir el daño. El que comete un acto ilícito queda obligado a resarcir el daño. Una persona capaz, que tenga capacidad, responde por los daños que ha ocasionado él a un tercero. Es lo que se denomina la responsabilidad civil por hecho propio. Lo que si yo ocasioné un daño por un hecho ilícito, estoy obligado a resarcir. El otro, artículo 1842, establece: el que cometiere un acto ilícito actuando bajo la dependencia o autorización de otro, compromete también la responsabilidad de éste. Una persona responde por los daños ocasionados por otra bajo su dependencia o autorización. Cuando mi hijo está conduciendo mi vehículo y se vaya a ocasionar un daño, yo también soy responsable por el resarcir y tengo que resarcir. ¿Por qué? Porque está bajo mi dependencia y autorización un hijo menor, ¿verdad? Un hijo mayor, bueno, sea mayor también. Si es mi vehículo, yo soy responsable. De eso no se olviden, ¿verdad? Si mi empleado, mi chofer, está conduciendo mi vehículo y se va a ocasionar un daño, la muerte, un accidente, exactamente lo que sea, él es responsable, pero yo también soy responsable como propietario del vehículo. Por eso es que ustedes ven por ejemplo, las empresas distribuidoras de bebidas, ¿verdad? Que se van y ocasionan un daño, ¿verdad? Un accidente, le mata a alguien, entonces se le demanda al propietario de la empresa también, ¿verdad? No solamente al chofer, sino también a la persona que es propietaria o bajo dependencia de quien se está actuando en ese momento. A eso se lo denomina responsabilidad por hecho ajeno. Cuando se obra, ¿verdad?, bajo la dependencia o autorización de otro. Y el tercero, ¿verdad?, el artículo 1846 establece que el que crea un peligro con su actividad responde por el daño causado, salvo que pruebe fuerza mayor o que el perjuicio fue ocasionado por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por cuyo hecho no debe responder.
Bueno, a esto se le denomina responsabilidad sin culpa o objetiva, sin culpa u objetiva, o se aplica la teoría, lo que se denomina la teoría del riesgo creado. La simple producción de un peligro ya le hace responsable a quien crea ese peligro. Si yo tengo una fábrica, eh, digamos, de mano que una tabacalera, por ejemplo, donde se utilizan máquinas peligrosas, ¿verdad? Que cortan los cigarrillos, etcétera, que vienen a ser muy peligrosas. Eh, entonces, la ley ya establece una presunción en mi contra. Por poner en funcionamiento un equipo de esa magnitud, yo automáticamente ya soy responsable, según la ley. Mi empleado se cortó un dedo o dos dedos en la tabacalera, entonces yo, por una presunción legal, soy el responsable por poner en movimiento ya una actividad peligrosa. Igual lo que conducimos un vehículo, un camión, cualquier automóvil, ¿verdad? El simple hecho de mover el vehículo es una actividad peligrosa. Siempre estamos en peligro de ocasionar un daño. Entonces, cuando hay un accidente de tránsito y nos involucra dos vehículos, entonces siempre se utiliza la teoría objetiva del daño. O sea, el simple hecho, yo me voy y le atropello a un transeúnte, a alguien que estaba caminando o que pasó en mi frente y le choqué, presunción legal, yo soy responsable. ¿Por qué? Porque yo tengo digamos, la actividad peligrosa. Yo puse el vehículo en, en la ruta, y eso ya, el simple hecho de poner en la ruta ya es una posibilidad de ocasionar algún daño, según nuestra ley civil, ¿verdad? Bueno, parece injusto, ¿verdad? Pero el problema estaba siempre, o sea, se creó esta norma porque en las grandes industrias siempre había riesgo creado, ¿verdad? Siempre existían daños y se le demandaba a los empresarios, y era imposible casi demostrar la culpa del empresario o de la máquina, por obviamente es la parte más débil y que no tiene posibilidad de demostrar era el trabajador, ¿verdad? En estos casos. Entonces se estableció, fue un logro conseguido por los trabajadores, ¿verdad? En la responsabilidad objetiva. Por el simple hecho de producir un peligro, el empresario ya es responsable. Bueno, pero tiene una arista, es una presunción, no es una certeza, ¿verdad? Si yo, empresario, puse en movimiento una actividad peligrosa, entonces surge un daño, la presunción legal dice que yo tengo culpa en eso. Y yo tengo que demostrar, yo empresario tengo que demostrar que, como dice el artículo 1846, que el daño ha sido por fuerza mayor o que fue ocasionado por culpa exclusiva de la víctima. Yo tengo que demostrar que mi trabajador fue negligente, no utilizó el equipo de seguridad que yo le proveo como empresario, o no tomó las debidas diligencias para utilizar la máquina, o estaba jugando, haciendo bromas con los compañeros. En ese caso se puede exonerar de responsabilidad al empresario. Pero yo tengo que demostrar eso. Yo, empresario, no el trabajador, ¿verdad? Bueno, el principio de inversión de la carga de la prueba en la responsabilidad sin culpa es lo que le manifesté, ¿verdad? Existe en un proceso civil, en todos prácticamente, ¿verdad? Salvo estas excepciones,
si yo alego un hecho, yo tengo que demostrarlo como parte actora, como quien demanda. O sea, si yo alego, por ejemplo, yo solicito la usucapión de un inmueble, entonces yo tengo que demostrar que yo tengo la posesión, yo tengo que demostrar que estoy más de 20 años en el lugar, etcétera. Yo debo demostrarlo porque yo estoy alegando eso. ¿Vale? Entonces, es el principio general. El que alega un hecho tiene que demostrarlo. Si yo alego un hecho, un derecho, tengo que demostrarlo al juez que tengo ese derecho a través de los hechos a ser comprobado. El demandado no tiene que demostrar nada. Tiene que, si quiere, puede ofrecer pruebas para demostrar que el actor no tiene derecho, ¿verdad? Pero con el simple hecho de mantenerse quieto y esperar que el otro lo demuestre, ¿verdad? Él puede ganar el juicio o se puede rechazar el juicio a sabiendas de que el actor no va a poder demostrar o probar algo, ¿verdad?, al respecto de su petición. Bueno, ¿qué es el principio de inversión de la carga de la prueba? Es cuando por la, ¿cómo es que se llama? Por el tipo de acción que se promueve, acción eh, de daño objetivo, ¿verdad? En ese caso, entonces, el demandado es quien tiene que demostrar que el daño se produjo, así como están en 1846, por fuerza mayor o que se produjo por culpa exclusiva de la víctima. Se invierte la carga de la prueba, porque la carga de la prueba lo tiene quien alega. Si yo me presento como abogado de un empleado que perdió una mano, por ejemplo, en una empresa tabacalera o textil, ¿verdad? Perdió la mano, ¿verdad?, porque el empleador no le entregaba los materiales de seguridad, etcétera. A mí me basta con demostrar el daño, ¿verdad? Obviamente, la cuestión médica de que perdió una mano, demostrar que fue en el trabajo y punto. O sea, decir, ¿verdad?, demostrar eso, reclamar eso ante el juez. Yo no tengo que demostrar más nada. Si es que estamos hablando de responsabilidad objetiva. El que debe demostrar que yo tuve la culpa o que ocurrió por una fuerza mayor ese daño es el demandado, el dueño, el empresario. Él tiene que demostrar que el hecho dañoso sucedió por fuerza mayor o por culpa exclusiva de la víctima. Tiene que demostrar que mi cliente tuvo la culpa porque estaba jugando, porque tenía los materiales de seguridad y no utilizaba luego, etc. ¿Verdad? Pero ahí se da lo que se llama el principio de inversión de la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque no es el actor el que alega el hecho el que tiene que demostrar que ello ocurrió, ¿verdad? Con el simple hecho de decir, bueno, yo sufrí un daño trabajando en una fábrica que consiste en una actividad peligrosa, entonces el empleador tiene la culpa, o sea, es responsable. Yo no tengo que demostrar eso, tiene que demostrar el demandado, tiene que demostrar que, que el hecho se produjo por fuerza mayor o por culpa exclusiva de la víctima, que la víctima ocasionó su propio daño. Y ahí poder excusarse de tener algún tipo de responsabilidad. Bueno, esa reparación del daño se puede dar de dos formas, ¿verdad? Como ya vinimos hablando en otros temas, otras unidades. La reparación puede ser directa o por recomposición, ¿verdad?
también llamada in natura. Directa, o sea, se puede restablecer el daño de la forma, por ejemplo, si era un vehículo, se puede mandar a reparar y con ello se restituye, ¿verdad? O se recompone el daño ocurrido, ocasionado. Obviamente que en la pérdida de una mano, por ejemplo, ya no se puede recomponer, ¿verdad? Eso ya no, entonces se pasa a lo que se llama la reparación indirecta o por equivalente, ¿verdad? Llamada también como indemnización. Entonces, reparación directa o de la recomposición, llamada también in natura, la restitución al estado en que se encontraba la cosa dañada, o cuando ya resulta imposible la recomposición, entonces la reparación indirecta o por equivalente, llamada indemnización. Se paga una suma de dinero. Puede ser un vehículo también, o una motocicleta que fue partícipe de un accidente y quedó totalmente destrozado, ¿verdad? No sirve más. Entonces se recompone, no se puede más recomponer, no se puede más arreglar, volver a las cosas al estado anterior. Entonces nos vamos a la indemnización equivalente o reparación indirecta, que es la indemnización. Bueno, dice momento o época de apreciación o estimación de los daños, dice. Eso va a depender si la responsabilidad es contractual o extracontractual. ¿Desde qué momento va a surgir, se va a reclamar los daños para que se pueda contar también los intereses, ¿verdad? Tener certeza cuándo ocurrió el daño y desde qué momento será apreciado ese daño, ¿verdad? Bueno, en la responsabilidad contractual, el momento se dará desde